Vamos al Evangelio según San Mateo. Sabéis que estamos comenzando una nueva serie que va a ser siguiendo los pasos del Maestro, y lo vamos a hacer a través del Evangelio de San Mateo. La semana pasada vimos de dónde sale La semana pasada vimos de quién era Mateo. ¿Por qué Mateo escribe un evangelio? ¿De dónde ha salido? Vimos cómo le llamó el Señor, vimos lo indigno que Mateo era de que Cristo lo llamara, porque era una persona que aparentemente a cambio del dinero había renunciado a las cosas de Dios. Pero vimos que en su corazón sí que había un deseo, porque cuando Cristo le dice, sígueme, Mateo se levanta y le sigue. Y digo que es la predicación de salvación más corta de la historia. Sígueme. Y le siguió sencillamente Mateo. Comenzamos el capítulo 1 del Evangelio según Mateo y nos encontramos algo que a veces no nos gusta mucho encontrar. ¿Qué vemos en el primer capítulo? Genealogía, no, tantos nombres, tantas referencias a personajes que en muchas ocasiones desconocemos mucho de ellos. Y voy a leerlo, estos 17 versículos, a ver si no se me traba la lengua con tanto nombre. Versículo 1 del Evangelio según San Mateo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Zara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Uzías. Uzías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud y Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. ¿Por qué comenzar un libro con una genealogía? Ninguno de los otros evangelios comienzan con genealogías. Lucas tiene en el capítulo 3 otra genealogía, también la genealogía de Cristo. Pero ¿por qué empezar un libro con una genealogía? ¿Sabéis que en las antiguas cortes, no sé si todavía se hace a día de hoy, pero cuando alguien iba delante de un rey, delante de una autoridad, primero pasaba el paje, o no sé cómo lo llaman. ¿Y qué hacía? Anunciaba a la persona, ¿verdad? Va a pasar Pepito, hijo de no sé qué, vizconde de no sé cuánto y terrateniente de no sé quintos. Y le presentaba delante de todos quién era él, ¿verdad? Así era. Mateo está haciendo lo mismo. Mateo está diciendo, voy a hablar de Cristo, pero primero quiero que los judíos, el Evangelio de Mateo está enfocado para los judíos, quiero que los judíos sepan quién es la persona de la cual voy a hablar.
y se lía con esta genealogía. Ahora, la genealogía no está hablando de cuántas tierras posee, no está hablando de cuántos títulos tiene. ¿De qué está hablando la genealogía? La genealogía está hablando de una dinastía real, además, una dinastía de reyes. ¿Por qué gobierna un rey? Pues normalmente porque antes ha sido príncipe y su padre ha sido rey. El hijo del rey, que es príncipe, tiene derecho a gobernar. Ahora tenemos a Felipe VI. Imaginaos que cuando están invistiendo a Felipe VI como rey, me meto yo ahí en medio y digo, yo voy a ser el rey, y me siento en el trono. Un poco raro, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no tengo derecho. ¿Por qué tiene derecho Felipe VI a reinar? Y aquí no voy a entrar en estos temas, ¿eh? ¿De acuerdo? En derechos y no derechos. Pero en términos generales tiene derecho porque es hijo de rey. Mateo está diciendo, el Cristo al cual estoy presentando tiene derecho de ser rey. ¿Quién está reinando en Judea cuando llega Cristo? ¿Herodes es de la dinastía de David? No. Si conocemos un poco de la historia judía de toda esa zona, cuando son deportados a Babilonia, al tiempo vuelven. Y recordáis que hay una profecía en la cual Daniel está diciendo que primero gobernaría Babilonia, después gobernaría el imperio medo-persa, después gobernaría el imperio griego y después vendría Roma. Todo el gobierno de la tierra durante esos 500 años en que Sedequías, como hemos visto esta mañana, era asesinado. Sedequías es el último rey que gobierna en Judea con pleno derecho de ser rey. Desde que Sedequías muere, pasan una serie de reinos que gobiernan toda esa zona y no vuelve a reinar un descendiente de David. Lo que tenemos, este Herodes Antipa, él es, y no quiero calentar la cabeza con esto, pero el reino griego se divide en 4 generales. El general porque si recordáis, Alejandro Magno no tiene hijos, nunca llegó a tener hijos. Pues se divide su reino, que era enorme, en 4 generales que tenía. Y un general que se llama Antíoco Epífanes, lo habréis escuchado en algún lugar, él se queda gobernando esa zona. Contra ese Antíoco Epífanes vienen los macabeos, que verdad que nos suenan los macabeos. Los macabeos, una familia de orden religiosa que ataca a ese Antíoco. Después de los macabeos vienen los asmoneos y Herodes Antipas es descendiente de los asmoneos. Ya os digo, estos son datos, si los creéis bien, y si no, los ponéis en la papelera. ¿De acuerdo? La cuestión es que no está reinando un rey con derecho, está reinando un rey que se ha autoimpuesto. Y Mateo está diciendo, la persona que yo os presento es el rey por derecho. José, el padre de Jesús, era rey por derecho. Aunque era un carpintero, pero era rey por derecho. El abuelo de Jesús, Jacob, tenía el derecho de ser rey. Y así nos vamos remontando. Y fijaos que la genealogía de aquí en San Mateo va desde Abraham hasta Jesús. No pasa así con la genealogía en el libro de Lucas. En el libro de Lucas, ¿hasta dónde va la genealogía? ¿Recordáis? Va hasta Adán. La genealogía de Lucas va hasta Adán, pero aquí se para en Abraham. Entonces, Mateo nos presenta a Jesucristo como el rey por derecho.
La genealogía que tenemos en Lucas nos presenta, y si las comparamos, si lo queréis luego comparar en casa, está muy bien. La genealogía de Lucas enfoca el lado de María, y la genealogía en Mateo enfoca el lado de Jesús, de José. En el lado de María, que también es descendiente de David, decimos que él tiene derecho por parte de María, un derecho físico, por nacimiento físico de un heredero. Pero en Mateo decimos que no tiene derecho físico de heredar. ¿Por qué? Porque no es hijo. Jesús fue hijo de José, fue hijo por ley, pero no físico. Ahora, aquí presento una cosa. Todos cuando nacemos con lo que se llama el pecado original, ¿verdad? Todos nacemos con pecado. Es lo que dice la palabra de Dios. La Iglesia lo llama el pecado original. ¿Cristo tenía pecado original? ¿Por qué no tenía pecado original? Porque Cristo no fue simiente de hombre. La simiente del hombre, junto con la mujer, va dando las generaciones. Y Cristo no tenía ese pecado original porque no era de simiente de hombre. Pero, fijaos cómo hace las cosas Dios. Pero sí tenía derecho a ser rey, porque cuando tú adoptas a alguien, tiene pleno derecho de ser tu hijo. Y tiene derecho de ser rey. Y Cristo lo tenía. Mateo está presentando al rey. Está diciendo, aquí está el rey que habéis esperado. Durante 400 años no ha gobernado, casi 500, no ha gobernado un rey por derecho, un rey que fuera de verdad de la dinastía de David. Y cuando viene el rey que tenía derecho a gobernar, ¿qué hacéis? Fuera el rey este. Y lo grandioso es que en los evangelios Mateo nos dice: el rey que ha venido y al cual habéis asesinado quiere venganza sobre vosotros. ¿No, verdad? El rey que tenía derecho a reinar, el rey que habéis rechazado, ¿qué viene haciendo? Ofreciendo perdón, porque eso es el amor de Dios. Cualquier otra persona habría usado el poder y la espada para destruir, pero Dios, habiendo sido ofendido, habiendo sido menospreciado, ofrece el perdón a través del rey que tenía que estar reinando. Hay cosas en esta genealogía que son bastante interesantes. Hay una serie de nombres, y fijaos cómo enfoca lo de la realeza y el derecho de reinar que tenía Jesús, que aquí nos da una serie está dando la serie de reyes que tenía que haber gobernado. Y cuando vamos a primero de Reyes o segundo de Reyes podemos comparar que como lo ha dicho, el orden en el que está puesto es como sucedieron esos reyes. Y hay una cosa curiosa. Fijaos que de la lista que tenemos hay un montón de reyes, ¿verdad? Asa, Josafat, Uzías, Ezequías, Josías, Jeconías, todos estos son reyes. Pero ¿a cuál de estos reyes, de los que mencionan esta lista, a cuál es el único que le da el título de rey? ¿A quién? A David. Momento. Porque reyes fueron todos. Reyes que gobernaron fueron todos, ¿no? ¿Por qué solo le da el título de rey a David? Cosa más rara, ¿no? Y además fijaos que David tiene un lugar importante y preferente en esta genealogía, porque cuando en el capítulo 1 cuando en el versículo 1 leemos libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de... el escritor podía haber quitado esto de hijo de David y haber dicho directamente hijo de Abraham. Podía haber dicho hijo de Josías, hijo de Abraham, hijo de Ezequías, hijo de Abraham. ¿Pero por qué elige a David? ¿Por qué David tiene un lugar preferente en esta genealogía? Porque David era el rey.
Muy bien, en una cultura como la judía, que es una cultura patriarcal, ¿quién es el más importante? El más viejo, con perdón de los... El más anciano es el más importante. En esta cultura patriarcal, fijaos que los judíos no habían olvidado sus raíces en ningún momento. Nosotros, yo no sé los nombres de mis bisabuelos. Quizá hay gente que conoce nombres, yo no lo sé. O sea, nosotros tendemos a caer en el olvido, ¿verdad? Y lo lamento mucho, pero si no viene el Señor, moriremos. Y sabéis, vas a ocupar un nicho muy bonito, lleno de flores. Y sabes que muy tristemente lo voy a decir, que un día te olvidarán. Yo no sé dónde están enterrados mis bisabuelos. Lo digo con tristeza porque ojalá supiera. Pero pasamos. Pero en la cultura judía no era igual. La cultura judía, los patriarcas y los que habían venido antes eran importantísimos. Importantísimos. ¿Y quién era el primero de la descendencia real? O de la ascendencia real. David. Cuando hemos leído en el segundo libro de Samuel, en la lectura bíblica, está hablando ¿a quién? Está hablando a David. Y le está diciendo, tu trono lo afirmaré. Y vamos, si no queréis no vayáis, yo lo voy a leer rápidamente para no coger mucho tiempo. Segundo de Samuel 7. Segundo de Samuel. Dice, cuando tú, versículo 12, versículo 11, versículo 10, venga. Versículo 10. Además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre. Yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré el padre y él me será mi hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombre. Pero fijaos lo que está diciendo aquí. Aunque él, o si él se portara mal, le voy a afligir, le voy a azotar. Versículo 15. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. ¿Qué había pasado con Saúl? Saúl era el primer rey de Israel, no lo fue David. Saúl fue el primer rey de Israel y fue tan malo que Dios dijo, te quito a ti y quito tu descendencia. Barrida para siempre tu descendencia, la descendencia de Saúl. Y a David le está diciendo algo distinto, le está diciendo, te voy a dar una descendencia. Y aunque seas malo te castigaré, pero tu descendencia va a continuar. Y es lo que pasó. Porque Sedequías, cuando se colma la paciencia de Dios, Israel es barrido por Babilonia. Destruido el templo, destruidas las murallas. Cuando el templo es completamente destruido, hay una profecía que dice que no quedará, Cristo dijo, os digo que aquí no quedará piedra sobre piedra. Y los judíos lo ven ese pedazo de edificio, ven esas piedras, que si veis un documental sobre cómo se hizo el templo, es súper interesante. Unas piedras de 3-4 metros. ¿Y qué hace? ¿Qué hicieron los romanos? Hartos del pueblo rebelde, destruido. Y el templo es destruido piedra por piedra. El lugar santísimo está recubierto por dentro de oro. Ahora los romanos, que les gustaba mucho el oro, qué extraño, ¿no? Se dan cuenta que el templo es de oro por dentro. Pero sabéis que ellos le prenden fuego al templo. ¿Qué pasa cuando tú prendes fuego un edificio de piedras?
Pues que si está recubierto de oro, el oro se va metiendo entre las piedras. Y los romanos literalmente destruyeron el templo piedra por piedra. ¿Para qué? Para sacar el oro que se había metido entre las piedras. ¿Cómo vamos a dejar el oro aquí metido? Y barrieron el templo como Cristo había profetizado perfectamente. Pero David tiene en esta genealogía un lugar principal porque David es el rey por excelencia. Cuando nosotros... A ver. Fijaos en Mateo 22, 42. Mateo, un poquito más adelante, 22, 42. Aquí para que entendamos un poco que David era el rey, David era muy importante en el entorno judío. Fijaos que en el versículo 41 del capítulo 22, estando junto a los fariseos, Jesús les hace una pregunta, como les hizo en otras ocasiones. Pero les dice, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y la respuesta de ellos es... Pero un momento, espera. Es que también es hijo de Abraham. También es hijo de Josías, también es hijo de Joram, también es hijo de Ezequías, también es hijo de Josías. ¿Por qué menciona a David? Porque David era principal, el rey principal, en la mente de ellos. Hay una curiosidad en el capítulo 34 de Ezequiel, hay una curiosidad, y como yo sé que vosotros sois estudiosos, voy a decir una cosa que os dejo a vuestra interpretación de lo que veáis. Ahora lo explico. Ezequiel capítulo 34, 22. Espérate. Perdón, 37, 24. Perdón. Ezequiel 37, 24. Está hablando de los días futuros, de ese periodo milenario donde Cristo vendrá a la tierra físicamente y estará gobernando. Y fijaos que el versículo 24 dice, mi siervo David, está hablando del futuro, mi siervo David será rey sobre ellos, y todos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. ¿Cómo David va a ser rey en Jerusalén? Esto se puede interpretar de otras formas. Hay dos sitios más donde habla en términos de que David va a ser rey en Jerusalén. Hay algunos que dicen que David será el príncipe de Jerusalén. Aunque Cristo sea el rey de ese milenio, David será príncipe otra vez, o rey otra vez en Jerusalén. Y eso está apoyado por 2 o 3 pasajes más, y luego los quieres te los doy. El otro punto de vista dice que esto es una forma poética de llamar a Cristo David, el rey. Y yo dejo que vosotros cada uno decidáis, lo estudiéis y cojáis vuestra posición. Pero para que veáis el David lo simbólico que es cuando hablamos de los reyes, lo importante que era David como rey para Israel. Esa es una de las cosas que nos tienen que llamar la atención, la gran presencia de David en esa genealogía. Cuando volvemos a Mateo, hay más lecciones que aprender en esta genealogía. Pasa en esta genealogía algo que no pasa en otros lugares. Y es que en esta genealogía pasa de forma muy puntual. En el Antiguo Testamento hay un lugar donde aparece, pero no es una regla. Y es que en esta genealogía aparecen mujeres. Gloria a Dios por las mujeres de esta genealogía. Aparecen mujeres. Y
Ahora, ¿qué mujeres aparecen? Es muy interesante. ¿Qué mujeres aparecen? Muy bien, tú vas a hablar de la genealogía de Cristo. Y si vas a hablar de la genealogía de Cristo, ¿de qué mujeres quieres hablar? Sara, una mujer de fe. Por la fe, Sara concibió siendo aún mayor. Bueno, Sara, venga, también Rebeca, que cuando el siervo de Abraham fue a buscarla, vio una mujer de Ole, una mujer de un testimonio, de un carácter, de una humildad enormes. O quizá vamos a hablar de Raquel y de Lea, las mujeres de Jacob que engendraron las 12 tribus de las cuales sale el pueblo de Israel. Las grandes mujeres del pueblo judío. ¿Menciona alguna de estas? ¿Qué mujeres menciona? Rahab, que era ramera. Menciona a Tamar. ¿Recordáis en el versículo 3 dice que Judá engendró de Tamar a Fares? ¿Recordáis la historia de Tamar? Uy, una historia un poquillo para cogerla con pinzas, ¿eh? Que Judá tiene 3 hijos y el primero se casa con Tamar y muere. El segundo hace algo que no debía haber hecho. Primero digo que en esas leyes que tenían entonces, cuando moría tu marido, cuando a la mujer perdía su marido, por ley se tenía que casar con otro de los hermanos. ¿De acuerdo? Entonces, así, si mataban, ¿no? Si se te morían 7 maridos, pues 7 hermanos tenías que ir cogiendo de la misma familia. Entonces, a Tamar se le muere su marido y va con el segundo hermano. El segundo hermano hace algo que no debe hacer y dice que Dios le quita de en medio. Y el tercer hermano es joven. Tan joven que Judá le dice: no te lo puedo dar, Tamar, porque es todavía pequeño. Entonces pasan los años, este tercer hermano se hace mayor. Eso está en Génesis 38. Yo cuento la historia a mi manera, ¿no? Pero espero que sea fiel a la palabra de Dios. Pero al tercer hermano crece, está en edad casadera y Tamar dice: me lo debería dar en matrimonio y no me lo da. Entonces, ¿qué hace? ¿Se disfraza de qué? De mujer principal. Se disfraza de ramera. Engaña a Judá y se queda embarazada de Judá. Judá, que no sabe que ha estado con su nuera, cuando se entera de que su nuera está embarazada, ¿qué hace? ¿Cómo? Está manchando mi nombre. Cuando mi nuera debería darme hijos de mis hijos, se ha ido con cualquiera haya tenido. ¿Y Judá qué hace? Pues hay que matarla. Y cuando... Bueno, hay que matarla, no. Él pasa por alto el asunto y llega un momento en que Tamar sale y dice: yo soy realmente la mujer a la que me tenías que haber dado tu tercer hijo. Y salen unas palabras de la boca de Judá que es: más justa eres tú que yo. Pues más justo ha sido ella que yo. ¿Qué más mujeres aparecen? Aparece Ruth. Ahora Ruth es una buena mujer. Pero, ¿cuál es el pero de Ruth? En una genealogía de los reyes de Israel. Que no era israelita. Tenemos a otra mujer más, Betsabé. Y no es interesante que diga, versículo 6: y el rey David engendró a Salomón. No dice el nombre de Betsabé, sino que dice la vergüenza de la situación que había pasado. ¿Recordáis la situación de Betsabé? Mateo, si quisiera engañar al lector, podía haber quitado las manchas de la genealogía. Sabemos que los reyes en la antigüedad, cuando
los reyes en la antigüedad llamaban al historiador de la época y le decían, venga, aquí siéntate aquí a mi ladico, que vas a contar, vas a escribir historia. Y este rey había perdido 30 batallas. ¿Lo decía? No. ¿Gané una? Pues ponla. Y decía, y contaban las bondades para no mancharle la genealogía. Mateo no intenta esconder las vergüenzas, esconder a Rahab la ramera, a la moabita, a Tamar que engaña. No intenta esconder a Betsabé después de aquel jaleo. Simplemente los presenta. Voy a decir que de las 4 mujeres, ninguna fue judía. Tamar, cananea. Rahab, cananea, de Jericó. Ruth, moabita. Betsabé, ¿recordáis? Betsabé, mujer de Urías, eteo. Nosotros conocemos a los eteos como los hititas. Así que muy probablemente no sería judía. Y Mateo las pone. ¿Por qué poner estas situaciones feas? ¿Por qué no pone lo bonito? Porque está diciendo al lector, Rahab era mala. Me gusta porque algunos habéis torcido la cabeza. Rahab, Dios la usó para dar salvación al pueblo. Tamar, Judá dijo, más justa es ella que yo. Betsabé, la pobre no tuvo mucha culpa. Incluso recordáis que cuando David hace todo ese plan para matar a su marido, ella no dice, ¡ha muerto mi marido! Me voy con el rey. ¿Qué hace? Se pone de luto, dice la Biblia. Ruth le dice a su suegra, te seguiré donde vayas. Tu Dios será mi Dios. Está demostrando que había en todas ellas justicia. Pero está lanzando el mensaje, Mateo, de que hay esperanza. Tú no eres de la nación correcta. En este caso, para ellas no eran de la nación correcta. Tu piel no es del color correcto. Hay salvación para todos, independientemente del color de la piel, de la posición social o de lo que hayas sido en tu vida anterior. Hay salvación, hay perdón. Estaba diciendo, hay esperanza para el que se vuelve a Cristo. Mateo escribe esta serie de manchas en la genealogía de Cristo porque está diciendo, Dios ha tenido misericordia. ¿Por qué dice eso? Porque Dios había tenido misericordia con Mateo. ¿Recordáis la semana pasada? Era un publicano. Era lo peor de la sociedad. Era lo más arrastrado de la sociedad. Que todos le odiaban. Y Mateo dice, hay esperanza en Dios. Hay salvación en Dios. Da igual lo que haya sido tu vida pasada. Da igual la maldad que ha habido dentro de ti. Ve al Señor, cree y sé salvado. Y sé libre de culpa. Sé libre de pecado. Sé libre para vivir de la forma correcta delante de Dios. También podía estar enseñando Mateo en su carta que Dios puede usar a cualquiera. Ruth y su suegra sin esperanza. Dos mujeres, y debemos entender que dos mujeres en aquella época, sin maridos, sin familia, estaban casi destinadas a morir si no podían trabajar. Y claro, aquí trabajan y salen adelante, pero era una situación muy precaria.
¿Y cómo Dios va a usar a dos mujeres que no tienen nada, que lo único que tienen, vuelven a su tierra y dicen, bueno, a ver qué pasa aquí en esta tierra? Y Ruth va recogiendo detrás de los sembradores para poder comer algo. O sea, dos mujeres, entendedme esto, sin valor. ¿Cómo va a usar Dios a esas mujeres? Y Dios usa a Ruth para que a través de ella venga el Cristo profetizado en Génesis, tantos años antes. Dios usa a Tamar para que de Tamar salga la descendencia, ese Cristo. Dios usa a Betsabé para que de Betsabé salga Cristo. Tengo una foto aquí, a ver si aparece. Algunos la reconoceréis. Y esta mujer se llamó Fanny Crosby. A las 6 semanas de nacida, esta Fanny Crosby tuvo un resfriado, estoy leyendo, de acuerdo, que le causó inflamación en los ojos. El doctor de la familia estaba lejos, así que un hombre de la comunidad sugirió que le aplicasen cataplasmas de mostaza caliente en los ojos. De acuerdo, este señor se ve que... bueno, lo que según Fanny Crosby le dañó los nervios ópticos y la dejó ciega. En 1820 su padre murió, así que la niña fue criada por su madre y su abuela materna. Una tragedia. Ciega, sin padre, y a ver cómo salimos adelante. La criaron su abuela y su madre. Estas mujeres le inculcaron los principios cristianos desde su juventud, y Crosby comenzó a memorizar largos pasajes de la Biblia, y a los 15 años ya había memorizado 4 evangelios, el Pentateuco, los Proverbios, los Cantares y algunos salmos. Ciega. En 1832 comenzó su instrucción musical a cargo de un profesor de música que le daba lecciones 2 veces por semana. La joven aprendió a tocar el piano, el arpa y el órgano, y yo con 2 ojos no toco nada. Ciega, ciega. Crosby ha sido considerada una de las más prolíficas compositoras de himnos en toda la historia, habiendo escrito más de 8.000 himnos. Se estima que se han hecho más de 100 millones de copias de sus canciones impresas. En 1975 fue incluida en el Salón de la Fama de la Música en 1975. Eso. Una mujer ciega. En una época de la historia donde no tienes una organización detrás de ti ayudándote a salir. Solo le quedaba esperar en Dios. Pero sabéis, ella dijo, yo no soy inútil. Y Mateo estaba diciendo en su genealogía, no hay inútiles en el reino de los cielos. No hay inútiles en la iglesia. Puede que haya gente que no esté comprometida. Puede ser que haya gente que no quiera aportar lo que tiene que aportar. Pero no hay inútiles. Maravilloso. Otra cosa que podríamos recalcar de esta genealogía es que Dios usa al hombre. Ahora, esto a nosotros nos parece esto tan natural porque nosotros vivimos entre hombres y todo lo que pasa, lo que vemos, lo que se construye, lo hacen hombres. Pero Dios no tenía por qué usar al hombre. Dios podía haber traído su hijo de una nube, podía haber traído su hijo que lo trajeran los ángeles, podía haber hecho cualquier milagro suyo para traernos a Cristo. Y Dios se rebajó a mancharse las manos y trabajar con el hombre. Porque Dios usa al hombre. Dios quería usar al hombre y quiere usarlo para que su reino sea edificado. Dios sigue poniendo en nuestras manos el Evangelio y nos dice, llévalo. Señor, manda un ángel. Si mandaras un ángel, todo el mundo se convertiría. Dice, no, quiero que vayas tú. Pero yo soy poco. Y Dios usa al hombre. Otro pensamiento sobre esta genealogía. Y ya con esto termino. El plan de Dios siempre se cumple a la perfección.
si Dios no estuviera controlando toda esta genealogía, en algún momento podía haber venido un rey grande y haber destruido a toda la descendencia de David, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, como ha pasado tantas veces. Tantos reyes han matado a toda su familia. Y la descendencia desaparece. No hay descendencia. Pero a través de un montón de años, esa familia continuó. Pasando por guerras, pasando por hambres, pasando por muchas destrucciones diferentes, pasando por deportaciones, pasando por reyes malos, pasando por reyes buenos también. Pero la línea de David siempre constante, siempre permaneciendo, porque lo que Dios planea siempre se lleva a cabo perfectamente. Dios hace las cosas, a Dios nosotros nos ponemos a hacer, planeamos algo y puede ser que hagamos un desastre. Puede ser que nos pongamos a construir algo y perdamos tiempo, dinero, y lo que hemos construido no vale para nada. Pero Dios no es así. Dios todo lo hace y todo sale totalmente como Él lo ha planeado. Y eso es así en la vida de cada uno de nosotros. Las cosas que pasan al Hijo de Dios, Dios las tiene en su plan y Él sabe perfectamente lo que está pasando cada uno. Maravillosa esta genealogía, donde aprendemos lo maravilloso que es Dios, lo bien que obra Dios, la gente que Dios ha usado. Y eso debería darnos a nosotros confianza en nuestro Padre. Vamos a dejarlo aquí y la siguiente semana empezamos ya con el libro de Mateo en sí. Gracias, Dios, porque nos enseñas tantas cosas a través de tu palabra. Cuando nos ponemos delante de la Biblia, Señor, tanta sabiduría, tantas cosas que necesitamos aprender para la vida diaria. Gracias por tu preciosa palabra, Señor. Te ruego que estas palabras que se han escuchado esta mañana no caigan en saco roto, no entren por un oído y salgan por el otro, Señor, sino que entren hasta el fondo de nuestro corazón. Las entendamos y sobre todo las vivamos. Gracias en el nombre de Cristo. Amén.